Episodio 1. La mujer que oraba sin ropa y sin culpa. A veces, el pecado no empieza en la carne. Empieza en los ojos de quien no entiende lo sagrado. La primera vez que hablaron de ella en el pueblo fue con susurros. Esa mujer se desnuda para rezar. Lo hace frente a una vela. Sola, como si estuviera con alguien invisible. Nadie la ha visto, pero todos la sienten. Sariel vivía en una casa de madera al borde del monte. Sin cruz, sin santos, solo un cuarto vacío, una vela encendida, y su cuerpo, su único templo. Cada noche, cuando el cielo callaba y los perros dejaban de ladrar, ella se quitaba la ropa, no con lujuria, con devoción, como quien se despoja del mundo para entrar en algo más puro que el alma misma. Y luego, se arrodillaba, en silencio, con los ojos cerrados y las manos abiertas, como si esperara que Dios descendiera. No en voz, sino en tacto. No decía una sola palabra, pero su cuerpo hablaba. Temblaba como si recordara algo que ningún libro religioso se atrevió a escribir. Cada respiración era una plegaria. Cada curva, una página perdida del evangelio más antiguo. El aire en su habitación cambiaba. No era viento, era presencia. Alguien o algo la escuchaba. Y ella lo sabía. Esa noche, su piel sudaba luz. No por calor, sino porque lo que sentía no venía de la tierra, sino de lo alto, pero no del cielo como lo conocían los profetas. De un cielo más íntimo, más profundo, un cielo que se abría solo cuando una mujer rezaba sin culpa. Y sin ropa. Al amanecer, la vela se apagó sola. Sariel abrió los ojos, sonrió, y susurró al vacío. Ya bajaste, pero aún no sabes por qué. Muy lejos de allí, un joven profeta llamado Elián despertó con el pecho ardiendo. No había soñado con demonios. Había soñado con una mujer desnuda, rezando en su nombre. Y sin saber cómo, ni por qué, empezó a llorar. Episodio 2. El profeta que fue enviado para juzgarla, y no pudo hablar. Elián había sido formado en silencio. No el que calla, sino el que se impone. Silencio de doctrina. Silencio de castigo. Silencio de los que aprenden a obedecer sin preguntar. Por eso, cuando los ancianos del templo lo llamaron, no dudó. Ve a esa casa, le ordenaron. Observa lo que hace. Y si el pecado vive allí, juzga con el fuego. Él aceptó, sin emoción, sin temor, hasta que llegó. La puerta estaba entreabierta. Nadie lo recibió. Solo un aroma, no de incienso, sino de algo más cálido, más humano, como si el aire mismo hubiera sido bendecido por la piel de alguien que ya no tenía miedo. Avanzó en silencio. Los pasos no sonaban. El suelo no crujía. Todo estaba suspendido. Y entonces la vio. Sariel, arrodillada, completamente desnuda, con los ojos cerrados. Y una luz, no del sol, no de lámpara, acariciando su espalda. Como si el cielo no pudiera evitar tocarla. Elián quiso gritar. Quiso recordar un versículo. Quiso decir blasfemia. Pero no pudo. Porque lo que veía no era pecado. Era algo más alto, más profundo, más verdadero. Ella no se movió. Solo sus labios. Apenas un susurro. Sin palabras. Sin idioma. Pero su cuerpo rezaba. El profeta cayó de rodillas. No por debilidad. No por deseo. Sino porque, en ese instante exacto, sintió lo que nunca había sentido en los muros del templo. La presencia. No en una hostia. No en una cruz. En una mujer. Desnuda. Orando. Sin culpa. Sin miedo. Lloró. Y al hacerlo, comprendió. No fue enviado a juzgar. Fue enviado a recordar. Sariel abrió los ojos. Lo miró. Y sin cambiar el tono de su voz, dijo: no soy tu tentación. Soy tu revelación. Episodio 3. La piel que transpiraba versos sagrados. Elías no se había movido. Seguía de rodillas. Pero no por devoción. Ni por respeto. Seguía allí porque su cuerpo no sabía cómo levantarse. De algo que se sentía más grande que la fe. Sariel no lo tocó. No lo miró otra vez. Solo continuó orando. Como si supiera que cada segundo que él pasaba en silencio, algo en él moría. Y algo en él nacía. Entonces, ocurrió. Una gota de sudor descendió lentamente desde la nuca de Sariel hasta la base de su espalda. Pero no era solo sudor. Tenía brillo. Tenía forma. Tenía letras. Elián, atónito, la vio avanzar. Y al acercarse con reverencia, lo leyó. Una palabra.
Un verbo que no estaba en ninguna Biblia. Un nombre que no estaba en ningún salmo. Una sílaba viva, como si Dios mismo la hubiera escrito. Con el calor del cuerpo humano. La piel de Sariel no solo transpiraba, revelaba. Y no era la única. Otras gotas comenzaron a nacer sobre su pecho. Sus muslos. Su cuello. Cada una con fragmentos. Versos. Profecías que no cabían en los templos. Elías sintió que estaba violando algo. Pero también entendió que presenciaba una liturgia más antigua que el altar. Una misa sin pan. Sin vino. Solo piel. Silencio y fuego. Estás leyendo lo que Dios dejó en mí, dijo Sariel, sin abrir los ojos. Elías tembló. Sí, pero no entiendo. Ella sonrió. Porque no lo estás sintiendo. Solo cuando leas con la piel comprenderás. Él quiso huir, pero algo en su alma lo clavaba al suelo. No era deseo, era verdad, una verdad que ardía más que cualquier castigo. Y entonces, sin pensarlo, alargó la mano y rozó una de las gotas. Su cuerpo se sacudió, como si hubiera tocado un fragmento de cielo no aprobado por el Vaticano. Y en su mente, una frase se escribió con fuego. La palabra se hizo carne, y aún sangra. Esa noche, Elías no regresó al templo. Durmió en el umbral de la casa de Sariel, como un perro fiel que ya no obedecía al amo, sino a la luz. Episodio 4, la primera noche en que Dios no respondió. Elián no durmió. No por culpa, no por miedo, sino porque el silencio ya no era igual. Esa noche, por primera vez desde que fue ungido como profeta, se arrodilló para orar, y no sintió nada. No temblor, no presencia, no calor, solo vacío. ¿Dónde estás?, susurró, clavado en el suelo de su celda de piedra. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué sí con ella, y no conmigo? Las paredes no respondieron. La cruz, colgada frente a él, parecía más adorno que promesa. Y el eco de su voz rebotaba sin peso, como si ni el propio cielo quisiera escucharlo. Elián lloró, pero no lágrimas de arrepentimiento. Lloró como quien ha sido abandonado, como un hijo que descubre que el padre, a veces, también calla. Entonces la vio, no en carne, en visión. Sariel, de pie, desnuda, rezando con los brazos abiertos bajo la lluvia. Y cada gota que tocaba su piel se iluminaba. Y cada parte de su cuerpo parecía hablar con lo divino sin necesidad de altar. Y comprendió. Dios no se había ido. Dios simplemente había encontrado otro lenguaje. Uno que ya no se expresaba con ayunos ni sacrificios, sino con carne viva, sin vergüenza, con la oración que vibra desde la piel, no desde el miedo. Elías se levantó con el rostro cubierto de lágrimas. Y dijo, sin voz, pero con toda el alma: entonces enséñame a escuchar como ella. Enséñame a rezar con el cuerpo, con lo que soy, no con lo que me dijeron ser. Y por primera vez, aunque el cielo no habló, algo dentro de él se encendió. No era fe, era algo más temible. Entendimiento. En su casa, Sariel abrió los ojos. No estaba rezando, solo respirando, pero sus labios susurraron, como si lo escuchara desde kilómetros. Ahora sí, estás empezando a orar. Episodio 5, el sacerdote que quiso exorcizarla, y terminó confesándose. La noticia se había esparcido como fuego entre sotanas. Una mujer reza desnuda y hace que los profetas tiemblen. El templo no podía ignorarla más. Es herejía, dijeron. Es brujería disfrazada de devoción, gritaron. Es una prueba enviada para destruirnos desde dentro, susurraron. Y entonces enviaron al más temido, el padre Aureliano. Viejo, frío, con una cruz de hierro en una mano, y el manual de exorcismos en la otra. Si hay tinieblas en ella, las sacaré, y si no, la quemaré con las de su carne, dijo sin temblar. Cuando llegó a la casa, Sariel ya lo esperaba, sentada en el centro de la habitación, con el cuerpo cubierto solo por su propia luz. No lo saludó, no se cubrió, solo lo miró. ¿Vienes a expulsar a lo que no entiendes? ¿O a enfrentarte con lo que aún deseas? El sacerdote apretó su cruz. El sudor le bajó por la frente antes de siquiera empezar. Calla, no me hables con voz de serpiente. Prepárate, yo hablaré con Dios. ¿Estás seguro de que aún te escucha? Y entonces comenzó. Agua bendita. Versículos. Lengua antigua. Furia santa. Pero nada ocurrió. Sariel no gritó. No se convulsionó. Solo cerró los ojos. Y comenzó a rezar. Con el cuerpo. Con la respiración. Con un temblor que no venía de miedo, sino de algo infinitamente más puro.
El padre Aureliano, al verla, retrocedió. Sus labios no pudieron seguir el salmo. Sus piernas se aflojaron. Y su voz se quebró. «Basta», gritó. «¿Quién eres? ¿Qué eres?» Sariel abrió los ojos. Y en ellos no había sombra. Había paz. «Soy lo que tú también sentiste. La primera vez que oraste con el cuerpo desnudo. Y juraste olvidarlo para siempre». Silencio. El sacerdote cayó de rodillas. Lloró, tembló. Y entre sollozos, se confesó. No ante Dios, ante ella, porque en esa habitación no había demonios. Solo una mujer, que aún sabía hablar con el cielo. Sin culpa. Y sin ropa. Episodio 6. Cuando ella lloró, temblaron los ángeles. No fue un llanto ruidoso. No fue un sollozo humano. Fue una lágrima. Una sola. Desnuda. Silenciosa. Y devastadora. Sariel no lloraba por dolor. Lloraba por plenitud. Porque había tocado algo tan grande. Tan hondo. Que su cuerpo no podía contenerlo. Y lo único que su alma pudo hacer fue dejarlo caer por los ojos. Elian estaba a su lado. De pie. Sin atreverse a interrumpir. La observaba como se mira un eclipse. Con devoción. Con temor, y con la certeza de que algo sagrado está ocurriendo. Y entonces sucedió. El aire de la habitación cambió. Una ráfaga leve acarició la nuca de Elian. Pero no venía de la ventana. Venía de arriba. De algo que no tenía forma. Sariel bajó la mirada. La lágrima descendía por su mejilla. Como si resbalara sobre mármol bendito. Y cuando tocó el suelo, la casa entera vibró. Levemente. Como si algo en los cimientos se reacomodara. Como si lo invisible se estuviera alineando para escuchar. Muy lejos de allí, en un cielo que ya no cantaba como antes, los ángeles dejaron caer sus liras. Uno de ellos, el más antiguo, cayó de rodillas, sin comprender lo que sentía. Sin palabras, con alas pesadas y pecho abierto. «¿Qué es este temblor?», susurró un ángel. «No es maldad», dijo otro. «Pero tampoco es oración. Es algo nuevo». El profeta Elías alzó la vista. No vio fuego. No vio sombra. Solo a Sariel, envuelta en su propio llanto silencioso. Como si la divinidad le habitara. Y estuviera buscando una salida. «¿Qué sientes?», se atrevió a preguntar. Sariel respondió sin voz. Solo con una frase escrita con su aliento sobre la pared. «Estoy recordando lo que el cielo intentó olvidar. Esa noche, las estrellas titilaron de otro modo. Una grieta invisible se abrió en el espacio entre lo santo y lo prohibido. Y Dios, desde su silencio, no castigó, solo observó, porque cuando una mujer llora con la fe desnuda, ni el cielo se atreve a hablar». Episodio 7. El ángel que bajó solo para tocar su espalda. Los ángeles no bajan por curiosidad. No rompen las reglas. No se detienen por una lágrima humana. Hasta que ella lloró. Hasta que una oración sin palabras, nacida desde un cuerpo sin velo, rompió algo que llevaba siglos intacto. Sariel no lo sabía. Pero su llanto había despertado a uno de ellos. Nahor, el ángel de los silencios no comprendidos. No tenía nombre en las escrituras. Ni rostro en los vitrales. Porque su misión era observar lo que ni Dios osaba tocar. El deseo antes del juicio. La fe antes de ser dogma. Aquella noche, bajó. No en fuego. No en alas abiertas. Solo, en presencia. Elian lo sintió primero. El aire se volvió más denso. Más eléctrico. Como si el alma supiera que algo estaba entrando. Y no debía mirar directamente. Sariel estaba de espaldas. Arrodillada en la penumbra. La piel iluminada por una vela temblorosa. Los labios cerrados. La espalda desnuda. Expuesta como una página santa esperando ser leída. Y entonces, lo sintió. Un dedo. No de carne. No de sombra. Una caricia que no buscaba placer. Pero lo dejaba inevitable. Un roce que no venía de abajo. Ni de dentro. Sino de más arriba. Sariel arqueó la espalda. No por susto. Por reconocimiento. «Ya habías tocado así antes», susurró. Y Nahor, sin forma, se inclinó una vez más. No para poseerla, sino para recordar, junto a ella, la primera vez que el cielo y la carne se encontraron sin culpa. Elian, desde el umbral, caía en llanto. No por celos, no por miedo, sino porque entendió al fin que estaba presenciando una misa sin hostias. Un sacramento sin iglesia. Un milagro que no necesitaba testigos. Solo cuerpos dispuestos a ser lenguaje. Esa noche,
Una pluma apareció al pie de la cama. Blanca, tibia, y al tocarla, Sariel sintió algo arder en su columna. Una palabra, escrita no en tinta, sino en luz. Episodio 8, el placer que iluminó el altar. El templo estaba vacío. Las velas apagadas. El aire quieto. Como si el mismo Dios hubiese ordenado detener el tiempo. Elián caminaba detrás de Sariel. No como guía. No como guardián. Como testigo. Porque sabía que lo que ocurriría esa noche no era para los ojos del mundo. Era para el cielo. Sariel se despojó de su túnica en el umbral. No por desafío. No por orgullo. Sino porque entendía que el altar no necesitaba tela. Solo verdad. Avanzó descalza por la nave de la iglesia. Y con cada paso, el mármol parecía respirar bajo sus pies. Las paredes, esas que habían escuchado tantos sermones vacíos, por fin se llenaban de un eco auténtico. El eco del cuerpo orando. Cuando llegó al altar, no se arrodilló, se tendió, boca arriba, con los brazos abiertos, como una cruz de carne, y empezó a orar, no con palabras, no con salmos, con la respiración, con el temblor de la piel que sabe que está siendo mirada. Por lo eterno. Elián cayó de rodillas, incapaz de sostener el peso de ese momento. Entonces sucedió. Una luz descendió, no del sol, no de las lámparas, una luz suave, tibia, que parecía nacer del mismo placer contenido en el cuerpo de Sariel. El altar, ese mármol frío y ajeno, se iluminó como nunca antes, como si esperara siglos para ser tocado por algo más puro que el oro. La carne rezando sin vergüenza. Y en ese instante, el placer y la oración fueron uno. No hubo gemido, no hubo grito, solo un suspiro tan profundo, que las velas muertas se encendieron solas. Elián lloraba, porque comprendía que estaba viendo la fe desnuda. La fe antes de los templos. La fe que arde cuando ya no quedan palabras. Y Dios, desde su trono, no apartó la mirada, porque esa noche, por primera vez en siglos, el altar fue digno de su luz. Episodio 9, el libro que sangró al contacto con su piel. Había cosas que ni los profetas se atreven a tocar. Y una de ellas es la Biblia original del templo. Sellada, encerrada bajo 7 llaves. Escrita a mano por los primeros. Aquellos que oyeron la voz antes de que se hiciera religión. Elián sabía dónde estaba. Y esa noche, después de lo que presenció en el altar, entendió que debía llevarla. No para leerla, sino para dejarla tocar. Sariel lo esperaba, sentada sobre la piedra aún tibia de la misa. Desnuda, calma, sagrada. Cuando Elián le ofreció el libro, ella no lo abrió, lo colocó sobre su regazo, y cerró los ojos. Si hay algo que aún respira en sus páginas, dijo. Mi piel lo sabrá. Durante unos segundos, nada ocurrió. Hasta que la tinta se agitó. Las letras comenzaron a desvanecerse. Como si el contacto con Sariel las despertara. O las condenara. Elián retrocedió. El libro vibraba. Y del lomo surgió una grieta. Una gota, roja, viva, cayó sobre sus piernas. Está sangrando, susurró él. Temblando. Sariel no se movió. Solo acarició la cubierta. Y dijo, no es sangre, es memoria. Porque dentro de ese libro, oculto entre pasajes y dogmas, había un texto que nadie quiso leer. Un capítulo escrito para los cuerpos. Un evangelio perdido, que hablaba del placer como forma de comunión. Las páginas comenzaron a mancharse solas. Versos ocultos emergían como heridas abiertas. Y el cuerpo fue hecho no solo para caminar, sino para elevar. Y habrá mujeres que recen con la carne. Y su fe será fuego. Elián cayó de rodillas una vez más. El libro temblaba. Sariel ardía. Y el silencio se llenó de una frase no escrita, pero sentida por ambos. Lo que arde en su piel fue dictado antes de que existiera el verbo. Esa noche, el libro fue devuelto a su caja. Pero ya no era santo. Ahora era humano. Y sangraba, cada vez que alguien mentía sobre lo sagrado del deseo. Episodio 10, el Edén que se abrió dentro de su habitación. No toda puerta se abre con llave. Algunas se abren con piel. Esa noche, Sariel no oró, no habló, no se movió. Solo se acostó en el suelo de su habitación. Como quien presiente que algo está a punto de ser revelado. Sin necesidad de tocarlo. Elián estaba cerca. No dentro, pero lo sentía. Sentía que el aire tenía espesor de espera. Que el silencio ya no era ausencia, sino umbral. Y entonces, bajo su espalda desnuda, el suelo crujió.
pero no como madera vieja, sino como tierra que cede, como si una raíz antigua despertara y reconociera a quien vuelve. Sariel abrió los ojos, no por miedo, sino porque lo había estado esperando. Una línea dorada comenzó a dibujarse bajo su cuerpo. Se extendía desde su nuca hasta los pies, como una serpiente de luz, pero sin veneno, sin pecado. Y entonces, se abrió, no hacia abajo, sino hacia adentro, un umbral que no llevaba al infierno, ni al cielo, llevaba al lugar que antecedió a ambos, el Edén, pero no el de los libros. Este no tenía manzanas, ni castigos, ni serpientes traicioneras, solo un jardín de carne viva, donde todo era sagrado porque todo era sentido, y donde el deseo no era exiliado, sino celebrado. Sariel se incorporó, atravesó el umbral, y Elián la siguió, no con palabras, con el cuerpo entero, porque entendía, al fin, que entrar en ese Edén no era morir al mundo, era recordar lo que el mundo olvidó. Adentro, no encontraron voces, solo miradas, cuerpos orando con la piel, almas que gemían versos sin boca, y en el centro del jardín, una fuente de fuego líquido, que susurraba sin sonido. Aquí, el placer no es pecado. Aquí, la fe respira con los poros. Al volver, Sariel no trajo fruta, ni promesas, solo una frase escrita en su espalda, con fuego invisible. Tú también fuiste parte de este Edén, solo que lo negaste para ser creído. Episodio 11, el beso que no fue humano, pero la marcó para siempre. El cuerpo de Sariel ya no era solo suyo. Desde aquella noche en el Edén sin pecado, su piel se había convertido en testimonio. Cada respiración era memoria, cada suspiro una palabra que el cielo no se atrevía a pronunciar. Pero aún faltaba una marca, una última señal, la que sellaría lo que ya era inevitable, que Dios no la había creado para ser adorada, sino reconocida. Aquella madrugada, ella se despertó de un sueño sin imágenes, pero con una certeza caliente en la espalda. No era fiebre, era presencia. Se incorporó lentamente. El cuarto estaba oscuro, pero el aire vibraba con la intensidad de lo sagrado. Se arrodilló, sin oración, sin texto, solo entregada, como se entrega la tierra antes de una tormenta. Y entonces, lo sintió, un beso, no de labios, no de carne, un beso que no rozó la piel, sino que la atravesó. Allí, entre los omóplatos, una calidez penetrante, profunda, perfectamente dirigida, como si alguien, o algo, hubiera depositado en ella, una firma silenciosa, que el alma reconoció al instante. Sariel no gritó, no lloró, solo exhaló, y al hacerlo, un destello leve cruzó la habitación. Elián, desde el umbral, cayó de rodillas. No había visto nada, pero lo había sentido todo. Cuando se acercó, ella seguía arrodillada, desnuda, quieta, pero en su espalda, algo había cambiado. Una marca, como fuego apagado, como tinta de luz, con forma de ala, pero incompleta. ¿Quién te tocó?, preguntó Elián, con la voz quebrada. Sariel no respondió, solo levantó la mirada hacia él, y con ternura indescifrable, dijo, no fue un quién, fue lo que queda de Dios, cuando deja de ser idea. Desde ese día, cada vez que Sariel rezaba, la marca ardía, no como castigo, sino como recuerdo de que, incluso en el cielo, hay cosas que se sienten, pero no se explican. Episodio 12, el día que Elián se desnudó para rezar con ella. No fue lujuria, no fue impulso, fue revelación. Durante noches, Elián había observado, sentido, temido, había caído de rodillas ante la fe viva, ante la piel orante, ante la mujer que rezaba como los profetas soñaron y nunca se atrevieron. Pero esa noche, algo dentro de él se quebró, no la fe, sino el molde que la encadenaba. Sariel lo miró, desnuda, en calma, como si el tiempo ya no importara, como si el alma no necesitara más palabras para hablar. ¿Sigues esperando permiso para entrar en lo sagrado, o por fin vas a recordarlo? Elián bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por respeto. Comenzó a desnudarse, lentamente, cada prenda caída era una culpa menos, una doctrina arrancada, un miedo entregado. Cuando quedó completamente expuesto, no sintió debilidad, sintió claridad, porque estaba frente a Dios, pero no en un trono, sino en un cuerpo, en un gesto, en una mujer que jamás se arrodilló por sumisión, sino por vínculo.
Sariel no lo tocó, solo le ofreció su silencio y su espacio. Él se arrodilló junto a ella, y juntos, desnudos, comenzaron a orar, no en voz alta, no con ruegos, sino con respiraciones sincronizadas, con temblores suaves, con piel que sabía a fe. El aire de la habitación se volvió tan denso que las paredes desaparecieron. Ya no estaban en la tierra, ni en el Edén. Estaban en un lugar que no se escribe. Solo se siente cuando dos cuerpos se atreven a creer sin esconderse. Y fue allí donde Elián entendió que su llamado nunca fue juzgar, ni predicar. Su llamado era recordar al mundo que orar con el cuerpo es tan divino como hacerlo con el alma. Cuando abrieron los ojos, el amanecer entraba por la ventana, y sobre el pecho de Elián, una marca idéntica a la de Sariel, un ala incompleta, que ardía, como si también hubiese sido besado por lo que no tiene nombre. Episodio 13 final. El orgasmo que el cielo no se atrevió a interrumpir. No fue un acto, fue una ascensión. No fue deseo, fue liturgia. Sariel y Elián ya no hablaban con palabras. Habían alcanzado ese lenguaje que solo conocen los cuerpos. Cuando la fe deja de ser doctrina y se convierte en fuego compartido. Esa madrugada, el templo estaba abierto, pero no por manos humanas. El viento había empujado sus puertas con una dulzura antigua, como si el cielo diera permiso para que lo imposible ocurriera. Sin castigo, entraron juntos, desnudos, sin vergüenza, sin miedo, como Adán y Eva, pero no antes del pecado, sino después del perdón. Sariel se tendió sobre el altar. Elián la miró, no como hombre, no como profeta, sino como quien ha sido testigo de la verdad, y por fin se atreve a tocarla. Y la tocó, no con lujuria, con devoción. Cada caricia era un versículo sin escribir, cada beso, una oración sin letra. El templo comenzó a vibrar, no por terremoto, por presencia, porque Dios estaba mirando, y no se alejaba. Entonces, ocurrió, no un gemido, no un grito, un orgasmo sagrado, que no salió del cuerpo, sino del alma, una explosión de luz sin sonido, de amor sin culpa, de fe sin censura. Las velas se encendieron solas, la cruz del altar brilló, y desde el cielo, una lágrima cayó sobre el pecho de Sariel, tibia, salada, divina. Elián lloró también, porque entendió, por fin, que lo que acababan de compartir no era carnalidad, era redención, no de los cuerpos, sino del lenguaje perdido entre Dios y sus criaturas. Ese día, el templo fue cerrado para siempre, pero no porque fue profanado, sino porque ya se había cumplido su propósito. Y en lo más alto del cielo, alguien susurró entre las estrellas: eso también lo creé yo, solo que ustedes lo olvidaron demasiado pronto.